La clase que hoy les quiero compartir, como ven el título, se llama Si empiezas bien, termina bien. Y esto tiene que ver mucho con la importancia de nuestra vida espiritual. Muchas veces hemos visto casos donde podemos empezar nuestro cristianismo, podemos empezar nuestra fe con mucha disposición, con mucho ánimo, con mucha determinación. Pero ¿qué pasa? Después de cierto tiempo, las cosas empiezan a cambiar. No sé si te ha pasado, pero de pronto en tu propia vida tú puedes darte cuenta que estás con mucho ánimo, estás con muchas expectativas acerca de lo espiritual y después resulta que conforme va pasando el tiempo, las cosas empiezan a ir muy diferentes a como al principio lo estabas llevando. O no, o bueno, pensando en nuestra vida, pero muchas veces también pensando en la vida de otros cercanos a nosotros, ¿no? Podemos ver algunos llegar con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, fortaleciendo su relación con Dios cada día, pero conforme va pasando el tiempo, algo empieza a suceder, ¿no? Y lo que debió de empezar bien y terminar bien, de pronto empezamos con situaciones ahí un tanto desafiantes. Y con el ejemplo que les quiero compartir esta mañana acerca de, eh, un segundo, ahora sí. Eh, si empezamos con ese entusiasmo y esa determinación, justamente el llamado en esta mañana es que nos demos cuenta de cómo espiritualmente también podemos terminar bien. Y hoy vamos a ver un ejemplo en la vida de Saúl, no Saúl Castillo, el Saúl bíblico, el primer rey de Israel. Saúl es nombrado primer rey en todo el pueblo de Israel. Y al inicio, él tenía la aprobación de Dios. Al inicio, él estaba totalmente entregado, su corazón estaba alineado al corazón de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después de que hubo bendición, después de que el Señor estaba utilizando la vida de Saúl de una manera increíble para cuidar al pueblo, a su pueblo, para cuidar a Israel, algo sucedió. Saúl empezó bien, lamentablemente no terminó bien. Y la palabra de Dios, doy la bienvenida a los amigos, amigas que nos están acompañando. Quiero decirte que algo increíble de la palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, no te permite ver solamente a hombres perfectos, te permite ver los errores de ciertas personas, donde hoy nos podemos identificar, donde hoy nos podemos dar cuenta justamente de qué importante es que nos, nos identifiquemos y que no cometamos los mismos errores. Porque justamente si empezaste con mucho ánimo, si empezaste con mucha gratitud, seguramente empezaste con mucha humildad buscando a Dios. Mi pregunta es, ¿esa misma humildad, esa misma sencillez, ese mismo ánimo permanece al día de hoy? Es un desafío porque pensar que cuando tenemos 5, 10, 20 o 30 años de conocer de Dios, es muy sencillo que conforme pasa el tiempo empezamos a perder esa pasión, ese ánimo, ese gozo, esa intensidad con la que buscábamos a Dios. Empezamos bien, pero ¿qué es lo que hace que nos desviemos? Quiero animarte porque si aún en este tiempo de dificultad has permanecido firme, has estado intenso en tu búsqueda con Dios, amén, sigue adelante. Pero si también en este tiempo te has dado cuenta que has tenido desvíos, que has estado pensando más en las situaciones adversas que en cómo tener una relación con Dios profunda, es momento
de tomar una decisión, de volver a buscar a Dios de una manera intensa, de volver a buscar a Dios de una manera con pasión, con determinación. Empezaste bien, pero has ido por mal camino. Amén. Qué bueno que estás esta mañana. Qué bueno que vas a escuchar esta clase, porque vamos a darnos cuenta de algunos aspectos en la vida de Saúl que fue lo que le hizo fallar. ¿En qué cayó? ¿Por qué fue que tropezó? Si iba tan bien. Y me pregunto, ¿no? A mi vida, digo, 24 años que tengo en la fe. Lo que yo quiero es no solamente empezar bien, permanecer bien, sino terminar bien la carrera. Porque te imaginas 24 años fiel a Dios, pero en los últimos años de mi vida, en los últimos años desviarme. Qué lamentable, ¿no? Porque disfruté 24 años de la bendición de Dios, pero podría haber ciertos factores y tropiezos en mi vida. Si empezaste bien, termina bien. No te tropieces. No, que no te pase lo que vamos a ver en el ejemplo de esta mañana. Y como te decía, si sientes que no vas tan bien en tu ánimo, en tu devoción a Dios, en tu relación con Él, hoy puedes tomar una gran decisión. Vamos a leer aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, y vamos a leer estos 13 versículos nada más. Y con estos 13 versículos lo que quiero es que te des cuenta cuál fue el error de Saúl, el que empezó bien y no terminó bien. Y que entendamos en nuestra vida que lo más importante es, si empezamos bien, la terminemos bien, espiritualmente hablando. Dice aquí el versículo 10. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Este pasaje me recordó mucho al Génesis, cuando Dios dijo exactamente lo mismo del hombre. Lamento haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tan fácilmente se había corrompido, se había desviado, había desobedecido el plan de Dios. Y aquí Samuel recibe el mensaje de parte del Señor y le dice: lo lamento haberlo hecho rey. Por dos cosas. Fíjate qué importante es esta parte. Lo primero que Dios le decía a Samuel: ¿por qué lamentaba haberlo hecho rey? Porque en su corazón no había sido leal. Y dos, porque se había negado a obedecerlo totalmente. Obviamente aquí nos damos cuenta que Samuel, el profeta Samuel, tuvo un dolor, tuvo una noche, como dice aquí, clamando a Dios por esta situación, porque Dios había utilizado a Samuel para nombrar rey, para que la gente entendiera que el rey era Saúl y que el Señor iba a estar con él. Pero años después, el Señor dice: no me ha sido leal. Se ha negado. Y vamos a ver más adelante por qué. Si Saúl empezó muy bien, Dios le había bendecido, le había dado éxito en su mandato. Y como te dije, vamos a darnos cuenta con el ejemplo de Saúl, cómo después de recibir bendición tras bendición, el Señor le llamó la atención de una manera muy directa. Luego dice el versículo 12: temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Te lo subrayé.
¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Saúl? Que se le había olvidado muy rápido que Dios es el que estaba dando la bendición y Dios es el que le estaba dando la victoria. Había olvidado que la bendición venía del Señor y se desvió totalmente, empezándose a dar honra y gloria a sí mismo. Saúl empezó muy bien, pero no terminó bien porque le ganó la arrogancia. Dice la escritura que levantó un monumento en su propio honor, que era lo que él quería, que la gente le diera honor a él, que la gente dijera, es que Saúl es increíble, es que las victorias las estamos teniendo gracias a Saúl. Pero Saúl se le olvidó que lo que estaba recibiendo venía de parte de Dios, era por el poder de Dios y era para la gloria de Dios. Punto número 1 que tenemos que reflexionar es nunca olvidarnos que las bendiciones vienen de parte de nuestro Señor. Nos podríamos, ¿no? Nosotros decir, bueno, es que imagínate el tamaño del monumento que se construyó Saúl. No vamos a hablar de construirnos un monumento en nuestra casa, pero nos podríamos construir un monumento dentro de nosotros, con el orgullo y la arrogancia similar a la que Saúl tenía, para poder decir, todo lo estoy construyendo yo, todo es mío, todo me pertenece, soy increíble. Casi, casi familia, reconózcame que yo soy el que hago todo, yo soy por el que pasan las cosas. Y lo que la gente le comentó a Samuel es, David ahora está enfocado en otras cosas. Qué importante es que des honra al Señor en tu vida hasta el final. Y no te olvides que las bendiciones vienen porque Él es bueno. Después dice el versículo 13, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Fíjate qué desviado estaba. Samuel iba a reprenderlo porque le habían dicho que se había construido nada más ni nada menos que un monumento en su propio honor, pero Saúl estaba totalmente desenfocado. Dice que saluda con alegría a Samuel y le dice, que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Y esta parte me llamó mucho la atención y es donde quisiera centrar el mensaje para nosotros los que ya tenemos más tiempo estudiando las Escrituras. Fíjate, el estado espiritual de Saúl ya no era el mismo que antes. Y él había perdido totalmente la visión. Cuando ve a Samuel llegar, lo primero que le dice es, el Señor te bendiga hice lo que el Señor me dijo, como engañado por dentro, ¿no? Como si dijéramos todo el tiempo ando bien, todo bien en mi familia, las cosas marchando. Pero Dios sabe que hay cosas que no estaban en orden en la vida de Saúl. Como también Dios sabe si hay cosas que no están en orden en nuestras vidas. Y podemos llegar y podemos sonreír y podemos hacer todo y el Señor te bendiga. Pero el Señor le estaba mandando a Samuel nada más ni nada menos para decirle, oye, algo no anda bien en tu vida. Y entonces le dice, ¿y qué es esto, no? Vamos a ver un poquito más adelante. Adelante nos explica el por qué. Samuel le pregunta, oye, ¿y estas ovejas, estas cabras, qué es lo que está pasando? Y lo que Saúl le dice, no te preocupes. Estas cabras y estas ovejas van a servir para una ofrenda quemada para el Señor. Va a ser nuestro sacrificio. ¿Y será que eso le estaba pidiendo el Señor? ¿Será que eso era el mandato que él estaba diciendo? Saúl se dejó engañar por su propio egoísmo, por su propia vanidad, por su propia vanagloria.
no terminó bien. Aparte de su arrogancia, no terminó bien por su desobediencia. Alguien dijo una vez que la desobediencia parcial sigue siendo, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Si tú dices, bueno, Señor, es que de las 10 cosas que me has pedido, 8 las he hecho, pero 2 no. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y vemos aquí que no solamente desobedeció a Dios, sino que también fue a levantar cosas para que la gente dijera, qué grande es Saúl. Y mira el por qué entendemos un poquito más de cuál era la molestia de Dios y qué era lo que Dios le estaba diciendo a Saúl por medio de Samuel. Versículo 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, fíjate qué importante este versículo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Qué era lo que el Señor le estaba pidiendo a a Saúl? Destruye todo el pecado. Acaba con todo, no guardes nada. Destruye todo lo que tenga que ver con los amalecitas, porque era un pueblo que constantemente estaba ofendiendo a Dios con los pecados, con la idolatría, atacando al pueblo de Israel. Y lo que Dios le había pedido anteriormente a Saúl era, ve y cuando llegues a ese lugar, destruye todo. Y todo era todo. Pero ¿qué hizo Saúl y sus hombres? Vieron unas ovejas, vieron unas cabras que para los ojos de ellos les parecían atractivas, les parecían hermosas, y dijeron, esto no lo destruyan, esto no lo maten, mejor lo vamos a ofrecer. ¿Te acuerdas que te dije que la obediencia a medias es desobediencia? Esto fue lo que originó. Dios le había pedido ser radical y destruye todo. No dejes nada. Y peor aún, ¿no? Imagínate, lo que para Dios era impuro, Saúl se lo quería ofrecer en sacrificio. Y esto, queridos hermanos, amigos, nos hace pensar mucho acerca de las cosas que tenemos que ser radicales en nuestra vida. Las cosas que el Señor nos pide, destrúyelo, quítalo de tu vida, no lo permitas. Entonces, echa fuera todo, porque hay cosas que no son gratas delante de Dios. Y cuando yo te dije que Saúl se estaba engañando, era porque él consideraba las cosas diferentes a lo que Dios le estaba diciendo. Si Dios decía destruye, él decía, bueno, vamos a destruir, pero no todo. Y aplica mucho a nuestra vida. Cuando somos llamados a echar fuera todo lo que no es grato delante de Dios, es todo. Y no tenemos que engañarnos. ¿Por qué? Porque esto es delante de Dios. Y a quien queremos honrar es a Dios. No queremos honrar a los hombres, no queremos engañar a los hombres, porque a los hombres los podemos engañar fácilmente. Todo marcha bien, he hecho todo lo que me han dicho, he sido obediente, he sido fiel, he sido puro, he sido honesto. Pero en el fondo del corazón podemos saber si realmente no hemos echado y no hemos destruido todo lo que al Señor no le agrada, ¿no? Es como decir, he echado fuera casi la mentira, casi todo, pero me falta un poquito. He echado fuera casi toda la inmoralidad, casi toda, pero aún quedan restos de inmoralidad. He echado fuera casi todo el rencor, pero todavía quedan cosas que estoy guardando, que estoy ahí almacenando.
Mira, volví a los vicios, pero no como antes. La obediencia parcial es desobediencia. La obediencia a medias es desobediencia. Y entonces tenemos que aprender mucho por qué Saúl no terminó bien. Y él no terminó bien porque no fue radical. Decidió no acabar con todo lo que el Señor le había dicho, acaba con todo. Y dejó que cosas lo engañaran. Hoy, querido hermano, amigo, ¿qué es lo que el Señor te ha mandado a llamar últimamente para decir, echa fuera todo eso? Echar fuera es echar fuera todo. No, no a medias, no en partes, no por temporadas, todo. Imagínate a alguien queriendo honrar a Dios y decir, bueno, es que antes decía muchas malas palabras, antes maldecía a todo mundo, ahora menos. Versículo 19. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Fíjate lo que Saúl vio como algo bueno, como algo grandes ovejas, un gran ganado. El Señor le dijo, ¿por qué te apuraste a tomar del botín? Lo que para los ojos del ser humano es bueno, es atractivo. El Señor sabe que tarde o temprano nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque si no es lícito, porque si no nos corresponde tomarlo, no es para nosotros, no es de nosotros y no hay bendición. Y dice, ¿por qué permitiste hacer lo malo? Saúl quiso quedar bien con Samuel. ¿Te acuerdas? He hecho todo lo que me dijo el Señor. ¿Cómo estás? ¿No? Tan alegre. Pero en el fondo del corazón había algo que era incorrecto. Versículo 20. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. ¿Qué era lo que le había dicho? Destruye todo lo que tenga que ver con los amalecitas. Versículo 21. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Dios no le pidió ni ovejas, Dios no le pidió cabras, Dios no le pidió botín. Lo que le dijo es, destruye todo lo que sea impuro. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto fue, en esencia, lo que Samuel disciplinó, reprendió de una manera directa a Saúl. Y lo que me llama la atención era acá, ¿no? Todavía insistía Saúl, yo sí obedecí. Es como muchas veces cuando nos ponemos necios, ando bien, todo bien. Y empezamos a dejar que el pecado otra vez entre a nuestra vida y empezamos a hacerlo gris, empezamos a hacerlo tibio, empezamos a hacer nuestro llamado como cualquiera. Lo que Saúl estaba diciendo es, lo que le agrada al Señor es obediencia. Y lo compara con algo muy fuerte. Y fíjate, dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La terquedad como rendir culto a ídolos.
Entonces, qué importante es pensar en este ejemplo. Y la pregunta directa de Samuel, ¿no? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tú crees que le agrada que le ofrezcan sacrificios? No, él prefiere obediencia. El obedecer vale más que cualquier sacrificio y el serle leal vale más que cualquier cosa. Podríamos decir, no, yo ya no vuelvo a pecar de adivinación, ¿no? Yo ya no vuelvo a ir a que me lean la mano, a leer, a que me lean las cartas, a creer en los horóscopos, no, yo a eso yo ya no. Pero la desobediencia es comparada con volver otra vez a esas cosas. No, es que yo ya no vuelvo a adorar imágenes, ya no vuelvo a adorar ídolos. Pero dice que la terquedad es exactamente igual a hacer eso. Y lo que termina diciendo es, tú has rechazado el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey. Lo que empezó bien, terminó mal. Y justamente, queridos hermanos, amigos, vemos ahí una imagen, ¿no? Así del mismo modo en el que Samuel había nombrado rey a Saúl, así de esa misma manera le decía, ahora el Señor te rechaza. ¿Por qué? Por tu desobediencia. ¿Qué es la meta en nuestras vidas? Honrar al Señor hasta el final. No dejes que el engaño llegue a tu vida pensando, no importa que hoy esté mal, no, termina bien. El poder es tan peligroso como también las bendiciones que llegamos a recibir cuando nos olvidamos que el que bendice es el Señor. No es por nosotros. No construyamos monumentos para darnos honor a nosotros mismos. El poder tiende fuertemente a corromper cuando no eres humilde, cuando no sabes hacer las cosas. Te puede estar yendo bien en algo. Reconoce que es gracias al Señor. Y el éxito que le pasó a Saúl fue que lo condujo fácilmente al orgullo y a la arrogancia de pensar, el Señor no se va a dar cuenta lo que estoy haciendo. Recuerda que el Señor es omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Y esto a su vez puede conducir a la idolatría de pensar, yo soy el increíble. Y dejamos de darle la honra al Señor hasta el final. Medita, reflexiona. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Ha habido obediencia? Amén. Qué increíble. Pero si no lo ha habido, no dejes que tu vida termine mal. No toleres, ¿no? Porque hoy es bien fácil. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? No es lo que la sociedad te dicte, es lo que el Señor, lo que para el Señor es importante. ¿Quieres llegar bien al final? Honra al Señor todos los días de tu vida y que esos tonos grises no te engañen. ¿Qué hay de malo? Un poco de impureza. ¿Qué hay de malo un poco de mentira? ¿Qué hay de malo un poco de esto? ¿Qué hay de malo un poco de ira? ¿Qué hay de malo que si voy manejando maldiga? ¿Qué hay de malo? Que no somos radicales. Y la obediencia a medias es desobediencia. Honra al Señor hasta el final de tus días y asegúrate de que vuelvas a ser radical con el llamado que Él te ha dado. Te dijo, no te contamines con nada. No permitas el que hay de malo con un poquito.